Muy bien, mis amados hermanos, muy bienvenidos a la casa de Dios en este día. El día de hoy, hermanos, he preparado un mensaje que he intitulado Última visita del apóstol Pablo a las iglesias de Tiro, Tolemaida y Cesarea. Última visita del apóstol Pablo a las iglesias de Tiro, Tolemaida y Cesarea. Dice así, mis hermanos: después de despedirse de los pastores de Éfeso, el apóstol Pablo zarpó junto con su equipo misionero del puerto de Mileto hacia Siria, pasando por Cos, Rodas, Pátara y Chipre, con rumbo a Fenicia. Y como siempre, su presencia en Tiro, Tolemaida y Cesarea fue de gran bendición. Como cristianos del día de hoy, nosotros tenemos el desafío de la palabra de Dios mediante esta historia de ser una bendición, no solo en nuestra iglesia local, sino en cualquier iglesia que nos toque visitar. Hermanos, vamos a ver primero la visita del apóstol Pablo en Tiro, la última visita que dio a esta iglesia en Tiro. Su viaje de Mileto a Tiro se detalla en Hechos 21, del 1 al 3. Dice así la palabra: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Como dijimos la vez pasada, en esta narración ya el doctor Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, se está incluyendo también. Por eso habla en primera persona del plural, porque él era uno de los acompañantes del apóstol San Pablo. Entonces dice que llegaron pues a Tiro, porque allí el barco tenía que descargar en el puerto de Tiro, allí en Fenicia. Tiro, mis hermanos, era uno de los dos importantísimos puertos de Fenicia. El otro era Sidón. Los fenicios fueron muy famosos por su flota impresionante de barcos, construidos en sus astilleros por ellos mismos y comparables a la flota de barcos de los vikingos. Eran unos barcos tremendos, hermanos, los mejores barcos de aquel entonces, los que se construían en Fenicia. Nuestro Señor Jesucristo había ministrado ahí y había hecho uno de sus milagros para una joven fenicia, enseñándonos que a aquel que se acerca a Él con fe, aunque no sea judío, Él lo recibirá con todo su amor. Y por lo tanto, nunca debemos hacer acepción de personas, hermanos. El Señor, hermano, recibió a todos, fueran judíos o fueran extranjeros. Lo recibió. Y en el caso de esta joven que fue sanada, él dijo palabras muy duras, pero las dijo, hermanos, para dar una lección a sus discípulos. Fíjense, ahí en Mateo 15, del 21 al 28 está esta historia. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué tremendo, hermanos. Jesús habló muy duro, hermanos, pero es que eso era lo que pensaban los judíos de los gentiles, hermanos. Para ellos los gentiles eran perrillos. Y por eso Jesús dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero cuando vio su fe, hermanos, que ella dijo: sí, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, de sus hijos, de los hijos de sus amos, ¿no? Entonces Jesús tuvo misericordia de ella y sanó a su hija. Porque el Señor, hermanos, a nadie rechaza. Cualquiera que venga a Él, hermanos, y que le ruegue y que le pida, el Señor le va a contestar. No importa, hermanos, su procedencia, no importa su pecado, no importa cómo venga. El Señor lo espera con los brazos abiertos. Ahora era el turno del apóstol Pablo de ministrar a los hermanos de la iglesia de Tiro. El apóstol Pablo les dedicó 7 días y a través de esos hermanos el Espíritu Santo le indicó que no subiera a Jerusalén. Fíjense, el versículo 4 lo dice: y hallaron los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Todavía no era el tiempo, hermanos, de subir a Jerusalén. Y ahí el Espíritu Santo se lo dijo a través de los hermanos de la iglesia de Tiro. Aquella semana, sin duda inolvidable para los hermanos de Tiro, culminó con una preciosa reunión familiar de oración en la playa y la despedida amorosa al apóstol Pablo y a su equipo misionero. Versículos 5 y 6. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Podemos imaginar, hermanos, ese cuadro precioso. Toda la iglesia, hermanos, se vino con el apóstol Pablo y su equipo misionero a la playa, hermanos, y ahí se arrodillaron y oraron, hermanos, y después se abrazaron unos a otros. Y Pablo y su equipo subió al barco y todos los demás hermanos de Tiro se regresaron a sus casas. Los cristianos del día de hoy acostumbramos también ir a la playa para orar y para alabar el nombre de nuestro Dios, especialmente en lunadas. Yo no sé si a usted le ha tocado, hermano, ir a una lunada a la playa.
Pero es una experiencia muy hermosa, ir y cantar coritos, hincarse a orar, ¿verdad? Escuchar un mensaje de la palabra. Y especialmente a los jóvenes les encantan las lunadas, ¿verdad? Porque también ocupan parte del tiempo para jugar y para pues asar bombones y hot dogs y todo, ¿verdad? Y pasar un buen tiempo ahí en la playa. Hermanos, quizás nuestra costumbre tuvo su origen en esa ocasión, porque ahí todos los hermanos se fueron para la playa y allí tuvieron un culto especial para despedir al apóstol Pablo. Qué hermoso. De allí, hermanos, el apóstol Pablo se dirigió hacia Tolemaida. El puerto de Tolemaida quedaba muy cerca, al sur de Tiro y al norte de Cesarea, por lo que es muy posible que estos lugares, es decir, Tolemaida y Tiro, hayan sido alcanzados con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por los hermanos de la iglesia cristiana gentil de Cesarea, que fue la primera iglesia gentil del mundo y de esa región en particular. El hecho, hermanos, de que había obra en Tolemaida y también en Tiro, que estaban tan cerquitas de Cesarea, nos habla bien de la iglesia de Cesarea, hermanos. Porque ahí fue, ¿se acuerdan? Cuando el apóstol Pedro vino a la casa, hermanos, de Cornelio, y que ellos se convirtieron a Cristo, los primeros gentiles que se convirtieron. Ahí dejó establecido una iglesia el apóstol Pedro, y de allí los hermanos empezaron a visitar Tolemaida porque quedaban cerquitas, y después Tiro también, y seguramente ellos fueron los que plantaron el evangelio en esos lugares, y ya había iglesias allí cuando el apóstol Pablo regresó de su viaje. Hermanos, déjeme decirle que esta fue la primera iglesia gentil del mundo y también de esa región, ¿verdad? Esta iglesia que le estoy diciendo de Cesarea. Lo cierto es que en Tolemaida había una iglesia cristiana que el apóstol Pablo decidió visitar. El apóstol Pablo dedicó un día a esta iglesia de nuestro Señor. Eso está en el versículo 7, dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. La palabra de Dios, hermanos, no nos informa sobre lo que sucedió ese día, pero seguramente, además de saludar a los hermanos, el apóstol Pablo también los ministró y confirmó, como era su costumbre, pues todo verdadero siervo de Dios aprovechará todas las oportunidades que nuestro Dios le dé para ayudar al crecimiento espiritual de las personas. Qué importante es cuando visitamos otras iglesias, mis hermanos, saludar a los hermanos y compartirles, sobre todo si nos quedamos por algún tiempo y en la medida de lo posible, acerca de las grandes bendiciones que el Señor ha derramado sobre nosotros y sobre nuestra iglesia. Qué hermoso. Yo, hermanos, cuando voy a Puebla, ¿verdad?, o cuando voy a otros lugares, a Morelia, yo les platico a los hermanos lo que está pasando aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Y trato de dar testimonio de lo que el Señor está haciendo. Y ellos también me comparten a mí, ¿verdad? Y es, hermanos, algo que nos compartimos mutuamente, algo mutuo. Y hay crecimiento, y hay edificación. Entonces, así tú, hermano, cuando vayas a otros lugares, cuando vayas a visitar otras iglesias, compárteles lo que está pasando aquí. Compárteles cuán grandes cosas el Señor está haciendo con tu vida. Porque eso va a ser de edificación.
para los hermanos. Entonces el apóstol Pablo seguramente que no nomás se quedó un día a descansar, a ir a vacacionar. No, hermanos, se puso a trabajar con ellos. Proponte con la ayuda de Dios ser una bendición para todas las personas con las que convivas. Ve en el poder verlas, saludarlas o convivir con ellas grandes oportunidades para compartirles el mensaje del Evangelio y que ellos así puedan crecer en su fe y conocimiento de las Sagradas Escrituras, o conocer al Señor Jesucristo y obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna de sus almas. Hermanos, de allí el apóstol Pablo se fue hacia Cesarea. Ya había estado en Tiro, ya había estado en Tolemaida, en Tiro una semana, en Tolemaida un día, pero ahora se dirigió hacia Cesarea. En Cesarea, mis hermanos, el apóstol Pablo se quedó en casa de Felipe el evangelista. Fíjense cómo le llamaban, Felipe el evangelista. Qué interesante. Ahí lo dice en el versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Al parecer, la iglesia de Cesarea contaba con 7 hermanos evangelistas, de los cuales Felipe era uno. Porque ahí dice claramente, Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Quiere decir que había 7 hermanos evangelistas en la iglesia y Felipe era uno. Qué hermoso es saber que desde ese tiempo había iglesias cristianas dedicadas al evangelismo y hermanos dispuestos a hospedar a los misioneros que plantaban iglesias en las diferentes provincias. Qué hermoso. El nombre de este hermano, Felipe el evangelista, quedó consignado en el libro de los Hechos, en las Sagradas Escrituras, porque él fue el que hospedó al apóstol Pablo y a todo su equipo misionero. Nosotros, los cristianos de hoy, tenemos mucho que aprender de los hermanos de aquel tiempo, abriendo la puerta de nuestro hogar y de nuestros corazones cuando es necesario a los siervos que comparten la palabra de Dios. Hermanos, qué hermoso es hospedar a un siervo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han tenido ese privilegio de llevarse a su casa a un pastor, a un evangelista, a un misionero que va de paso, ¿verdad? Y atenderlo y darle de comer y ofrecerle un lugar donde se quede a dormir. Qué hermoso es, hermanos. Y luego platicar con él de tantas cosas. Yo me acuerdo allá en Ensenada, una vez hospedamos al hermano Carpenter, no al de aquí, al Jim Carpenter, a otro hermano Carpenter, ¿verdad? Y yo me acuerdo que Argelia, hermanos, le hizo una salsita bandera, ¿verdad? De esas que llevan cilantro, cebollita y tomatito. Y luego le hizo sus huevitos y sus frijolitos y todo así muy mexicano, ¿no? Y el hermano pues había sido misionero en España y también en Venezuela, ¿verdad? Así que se sentó a comer y estuvo comiendo con sus tortillas y todo, ¿verdad? Y su cafecito. Y luego dijo el hermano, dice, hermana, dice, yo he estado en España, he estado en Venezuela, he estado aquí en los Estados Unidos toda mi vida. Bueno, cuando no fue misionero, dice, y esta, quiero decirle que es la comida más rica del mundo, dijo.
Esta es la comida más rica de todo el mundo. Y qué hermoso, hermanos, fue recibirlo ahí en la casa. Recibimos a muchos más, al hermano Duane Gish, que era uno de los científicos más grandes que ha habido aquí en el Instituto de la Investigación de la Creación. A él también lo hospedamos y luego él nos hospedó a nosotros, hermanos. Y yo recuerdo en una vez que fuimos a Puebla, cuando terminó el culto, vino una hermana y su esposo y nos dijeron: hermanos Corte, quisiéramos invitarlos a comer a nuestra casa. Oh, claro que sí, mi hermana, ¿cómo no? Le dije, ¿verdad? Yo había predicado la palabra de Dios en esa iglesia y fuimos con la hermana, y cuando nos sentaron allí nos pusieron los platos con la sopita y todo, toda la mesa bien bonita, y luego dice la hermana, dice: qué honor tan grande que un siervo de Dios esté en mi mesa. Ay, hermano, a mí hasta pena me dio que me dijera así, ¿verdad? Pero ella lo consideraba algo grande, algo extraordinario y maravilloso. Y hermanos, así debemos ser nosotros. Como lo fue Felipe el evangelista, que recibió, hermanos, en su casa al apóstol San Pablo, ¿verdad? Nosotros los cristianos de hoy tenemos mucho que aprender de él. Ahora, dice la Biblia también que las 4 hijas de Felipe el evangelista eran profetisas, hermanos. En el versículo 9 lo dice: este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. 4 hijas doncellas que profetizaban. Yo no sé por qué, pero cuando estaba haciendo este sermón me acordé de Esther, ¿verdad? De Esther, porque tiene 4, tiene 3 hijas, pero también tiene a Celina, ¿verdad? La sobrina, que vive ahí con ella. Y la asocié con ella inmediatamente. 4, dice, hijas doncellas, porque son señoritas las 4. Y dice que profetizaban, ¿verdad? Es decir, hermanos, estaban también consagradas como su padre Felipe al servicio del Señor. Si tú eres un cristiano o cristiana fiel, pídele a Dios que te conceda la dicha de ver a tus hijos sirviendo también a nuestro Señor. Eso te dará una satisfacción enorme y sin igual. Qué triste es ver a cristianos, hermanos, que sus hijos están lejos del camino de Dios. Pero qué dicha es ver a cristianos que sus hijos son de los que están, hermanos, liderando a los jóvenes, de los que están, hermanos, trabajando en la obra del Señor. Mira, hermano, déjame decirte que si ese no es tu caso, ora al Señor, porque tus hijos pueden llegar a ser grandes, grandes siervos también del Señor, ¿verdad? Hermanos, en Cesarea el apóstol Pablo también recibió malas noticias por parte del profeta Agabo. Fíjense, versículos 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Los ruegos de los hermanos de Cesarea y de los miembros de su equipo misionero no lograron convencer al apóstol Pablo de que desistiera de ir a Jerusalén, pues él estaba dispuesto a vivir cualquier cosa que se presentara por amor a su Señor y Rey. Versículos 12 al 14. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén.
Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén. Hermanos, esa sería la última vez que el apóstol Pablo estaría en Cesarea y que disfrutaría de la compañía de esta iglesia evangelista, hermanos, de aquellas doncellas, aquellas hijas de Felipe, y escuchar los ruegos de su equipo y de los hermanos de Cesarea de que no fuera a Jerusalén. Su fin se acercaba, hermanos, pero él estaba firme. Tal como comenzó, él seguía firme predicando el evangelio, dejándonos, hermanos, un gran ejemplo a los cristianos del día de hoy. Así, el apóstol Pablo se dirigiría hacia la ciudad de Jerusalén, donde empezaría su sufrimiento final por la causa de Cristo. Y aunque muchos no lo entendieron, él se dirigió con una gran firmeza y convicción, minimizando lo que le podría acontecer, con tal de agradar y ser fiel a su Salvador Jesucristo, dejándonos de esa forma a todos los cristianos de todos los tiempos un ejemplo maravilloso a seguir, para aprender a anteponer nuestra lealtad al Señor a los sufrimientos y padecimientos que la obra de Dios nos pueda producir. Gracias a Dios por la maravillosa vida del apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga y les guarde, amados hermanos.